se van a encontrar Chocó. Ahí está Chocó. Ya. ¿Cómo era? Sí. El panel es perspectivas y retos de formación en TIC. Sí, porque eso lo cambiaron esta mañana. Se avisaron esta mañana. Ese fue a las 8 de la mañana, a las 10. Sí, señor. Con la viceministra. Sí, señor. ¿Qué? Margarita, ¿tienes forma de ajustarle la resolución? Están quedando borrosas, un poco borrosas. Ay, no, venga, digámosle a ver si de pronto el chico de tecnología nos ayuda a cuadrar. Los que están ahí de camiseta negra. ¿Ya? Allí está en la mesa, ya se la dieron. Sí, ya Estaba en la mesa, sí. Hay un problema grande, la gente cree que va a haber el de la viceministra. pues empecemos por ahí, ¿Sí? haciendo la aclaración. ¿Sí? Y te iba a decir una cosa, ¿dónde están los papelitos de las preguntas? Los tiene la niña que estaba acá. Sí. Muy buenas tardes. Bienvenidos al panel Perspectivas y Retos de Formación en TIC en los programas de formación inicial de docentes. Es para nosotros motivo de alegría contar con todos ustedes, con los panelistas, con expertos y participantes y saber que con su presencia demuestran no solo el interés y conocimiento personal de los temas que nos convocan, sino a su vez que nuestro país es cada vez más un referente en cuanto a compromiso e innovación en la educación. Virtual Educa 2013, como bien lo saben, es más que un foro para el intercambio de ideas y para tener la oportunidad de escuchar las voces más autorizadas en cuanto a usos pedagógicos de las tecnologías de la información y la comunicación. Virtual Educa 2013 es el evento de cuyas ideas se nutren los planes de implementación de usos pedagógicos en las TIC y donde se dan cita las realidades de una región que progresa con confianza hacia el futuro que desea construir. En los paneles del día de hoy se abordarán temas relacionados con la formación de docentes, específicamente en el área de TICs. Consideramos este tema fundamental para la consolidación de propuestas de formación que permitan el mejoramiento de las prácticas educativas mediadas por las TIC y el fortalecimiento de las competencias docentes en la pedagogía y en las TIC. El panel Perspectivas y Retos de Formación en TIC en los programas de formación inicial de docentes lo lidera la doctora Claudia Pedraza, coordinadora del Programa de Formación Profesional de Docentes y Directivos, Dirección de Calidad, Viceministerio de Educación, Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, Colombia. Es licenciada en Docencia del Diseño de la Universidad Pedagógica Nacional, con estudios de maestría en Pedagogía de la Tecnología y en la Educación, con acentuación en procesos de enseñanza y aprendizaje. Se ha desempeñado como docente de diseño tecnológico en instituciones de educación preescolar, básica y media, y como docente de educación superior en programas de formación de docentes en educación en tecnología. Ha realizado publicaciones sobre educación en tecnología y el rol del maestro en el desarrollo de la educación en tecnología y ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales
sobre formación de educadores. Actualmente se desempeña como coordinadora del Programa de Formación Profesional de Docentes y Directivos Docentes del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenida, doctora Claudia. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos a todos y todas. En primera instancia, pues quiero agradecer a la OEA y a Virtual Educa por este espacio tan necesario frente a la reflexión y el diálogo que requiere nuestro país alrededor de la formación inicial de docentes y en particular alrededor del título que nos convoca hoy, que es Perspectivas y retos de formación en TICs en los programas de formación inicial de docentes. En este sentido, yo me voy a permitir hacer una breve introducción alrededor de dos referencias, en particular que invitan a la discusión sobre el tema, para posteriormente, alrededor de unas preguntas orientadoras y generadoras del diálogo que vamos a tener aquí, darle la palabra a nuestros panelistas que por su idoneidad y experticia nos colaboran hoy en las discusiones, diálogos y reflexiones alrededor de la formación inicial de docentes y alrededor de esto en relación con las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, pues damos por iniciado el panel y esperamos que sea un espacio de aprendizaje mutuo, tanto del público como de los que estamos aquí, tanto moderando como en el rol de panelistas, y esperamos que a partir de acá, pues de este momento podamos hacer unas reflexiones bastante interesantes en cada uno de nuestros espacios de desempeño alrededor de este tema. En el 2004, la UNESCO señaló que las instituciones de formación docente se estaban viendo enfrentadas al desafío de formar maestros para que a su vez estos educaran a una reciente generación de estudiantes reconocidos como nativos digitales. Se generó entonces la necesidad de que las instituciones formadoras de maestros comenzaran a reformular sus currículos y planes de estudio de cara a abordar la incorporación de las nuevas herramientas que sus estudiantes usaban y que estaban siendo mediadoras en sus procesos de aprendizaje. Esta circunstancia que en su momento implicó y que continúa implicando para muchos programas de formación de docentes ha empujado a las instituciones formadoras a desarrollar la titánica tarea de adquirir nuevos recursos, formar a sus formadores y contar con una cuidadosa planificación entre muchas otras acciones. Otra referencia que quise traer a colación frente al tema se centra en el perfil del educador y particularmente lo que señala el Ministerio de Educación de Colombia frente al tema, en donde relaciona que una de las competencias básicas del futuro educador es la de usar de manera responsable los medios y las tecnologías de la información y la comunicación, comprendiendo sus oportunidades, implicaciones y riesgos en su utilización, de tal forma que además éstas sean aprovechadas para el trabajo colaborativo y la participación en comunidades virtuales. En este sentido, las anteriores reflexiones nos empujan a mirar y a reflexionar y a discutir sobre el preponderante papel que tienen las TIC en la educación y en el sistema educativo actual. Esto con el reto de poder contar con futuros maestros que, por un lado, reconozcan la innegable presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el cotidiano de las relaciones sociales del día a día, pero por otro lado, para que estos futuros maestros cuenten con las habilidades, conocimientos y destrezas suficientes que les permita desarrollar innovadores procesos de enseñanza y mejores aprendizajes para sus estudiantes. En ese sentido, el llamado es a pasar de la formalidad de lo que está plasmado y de los retos que nos plantea la UNESCO, el Ministerio de Educación y múltiples entidades nacionales e internacionales sobre el uso, apropiación y optimización de las TIC para pasar a la realidad en nuestras aulas escolares
desde lo que hacen las instituciones formadoras de docentes y en este espacio en particular las universidades y las escuelas normales superiores. A partir de la idoneidad y experticia de los panelistas que hoy nos acompañan, básicamente los retos que nos proponemos mirar con cuidado en estos diálogos es qué sucede con los maestros que están en formación en estas instituciones para que posteriormente ellos en su práctica del día a día, en sus aulas escolares, tengan todas las herramientas suficientes para, entre muchas otras cosas, reflexionar, ser críticos sobre su práctica y a partir de allí fortalecerla con el uso pedagógico de los recursos que las TICs brindan, aprender y aprovechar las habilidades y destrezas digitales con los que cuentan sus estudiantes y colegas, generar conocimiento con la incorporación efectiva de las TIC, definir modelos sostenibles de innovación educativa soportados en TIC, aprender continuamente con sus pares y sus estudiantes optimizando el uso de TICs, formar redes de aprendizaje colaborativo que promuevan espacios de discusión y autoformación, mejorar su institución desde la aplicación de las TIC en los procesos de gestión escolar, entre muy pocos de los retos que actualmente tiene el docente que afrontar en una institución educativa. En resumen, se trata de poner las TIC a disposición de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las instituciones formadoras de docentes, tanto para los futuros docentes como en pro de los estudiantes que estos futuros docentes van a educar. Sin más preámbulos, yo me permito presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Voy a comenzar con Alma, si tú me permites. Alma Herrera es profesora titular de la Universidad Autónoma de México, es licenciada en Psicología con maestría en Enseñanza Superior y doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y del Consejo Consultivo del Observatorio Mexicano para la Innovación de la Educación Superior, ha sido asesora de la Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM, y de la Academia Mexicana de Ciencia y es coordinadora del Observatorio de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe, así como de la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional. Ha participado en diversos eventos y ha publicado numerosos libros y artículos sobre tecnología en la educación, innovación educativa y educación a distancia. Bienvenida, Alma. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, agradezco al comité organizador la invitación, particularmente a las maestras Gina Calderón, Merly Gómez y Claudia Pedraza, quien coordina la mesa. Es para mí un honor, no solamente porque rompemos con el acartonamiento de otros foros y esto nos hace estar más en diálogo, sino porque de lo que se trata es de poner al centro el debate acerca de qué educación, para qué niños y qué futuro. Siendo este un enorme evento que habla de tecnologías y de modelos educativos mediados por tecnologías, no deja de ser relevante y por eso la importancia de las preguntas que nos formulas, la reflexión. Si me permites, termino de presentar y ahora continuamos. ¿Listo? Muchísimas gracias, Alma. Ahora pues quiero presentar a Andrés Felipe Velázquez. Él es decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Tolima. Es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Tolima con una especialización en Computación para la docencia de la Universidad del Quindío y doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Se ha desempeñado como docente e investigador en varias universidades en programas de pregrado, maestría y doctorado. Ha realizado diferentes publicaciones sobre el uso de las tecnologías y la comunicación en la educación. Bienvenido. Gracias, Andrés. muy amable. Para mí pues es un placer compartir en esta tarde de miércoles algunas experiencias acerca de la formación en TIC. Quiero aprovechar para saludar al público en general, pero también a mi rectora del colegio donde estudié, que está acá presente, para mí es un orgullo, y a los estudiantes de la Universidad del Tolima. Para nosotros, como profesor, formadores de estudiantes, de futuros formadores, hay que abrir un debate
acerca del papel de las TIC, porque sobre las TIC se dice mucho, pero parece ser que esa importancia se le da, no se refleja en los procesos de enseñanza, porque generalmente la enseñanza sigue siendo de manera tradicionalista. Muchas gracias, Andrés. Y por último, me permito presentar a José Coral Azaín, rector de la Escuela Normal Superior de Pasto, en Colombia, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño y magíster en Administración Educativa con énfasis en Dirección de la Universidad del Valle. Ha sido educador en diferentes instituciones educativas del Departamento de Nariño, coordinador departamental del Servicio de Capacitación Docente del Plan de Universalización de Básica Primaria y coordinador del Centro de Investigaciones Pedagógicas de la Universidad Mariana de Pasto. Bienvenido, José. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, a los compañeros de panel y en general a quienes virtualmente también nos están siguiendo en este evento tan importante de Virtual Educa. Un saludo especial y afectuoso desde el sur, desde la Escuela Normal Superior de Pasto, localizada al pie del majestuoso volcán Galeras, región que nuestro poeta universal Aurelio Arturo hablaba que es una región donde el verde es de todos los colores y tierra donde es más dulce la vida. Muchas gracias por esta invitación y nuevamente una felicitación al Ministerio de Educación Nacional y a todos quienes han participado por este evento tan importante de Virtual Educa. Bueno, ustedes ven que el perfil de nuestros panelistas es bastante interesante, todos licenciados con estudios superiores en educación, lo que implica y lo que compromete pues más aún todos estos retos alrededor de la formación de los futuros docentes, licenciados formando licenciados en educación y profesionales de la educación. Entonces, pues bienvenidos. A continuación me voy a permitir leer las preguntas pues generadoras de este diálogo que vamos a comenzar y explicar un poco la metodología que vamos a utilizar porque hay al final un espacio bastante interesante que Margarita pues ya nos explicará en un momento. Sobre las preguntas, Margarita, Bueno, gracias. Vamos, la mecánica de las preguntas, pasamos un papelito, por favor hacemos la pregunta y escribimos el nombre del docente o el profesional el licenciado que va a hacer la pregunta. Por favor, que vaya marcada cada boleto. Muchísimas gracias. Al final, discúlpeme, las personas que realizan preguntas, nos gustaría encontrarnos cuando termine el panel. Gracias, Margarita. Bueno, las tres preguntas orientadoras de este diálogo son las siguientes. ¿Desde qué premisas y cuáles son los aspectos centrales que deben orientar la formación en TIC en los programas de formación inicial de docentes? La segunda, ¿cuáles son las implicaciones que genera la inclusión de las TIC en los procesos de formación inicial de maestros, en particular en el currículo y el plan de estudios de las instituciones formadoras de docentes? Y la tercera, y muy importante, ¿por qué es relevante la incorporación de las TIC en la formación de los futuros profesionales de la educación en comparación con la formación de otros profesionales? Para comenzar el diálogo, entonces cada uno de nuestros panelistas tiene un espacio de 15 minutos para exponer sus ideas alrededor del tema y alrededor de las preguntas que nos convocan hoy. Dándole primero la palabra a Alma. Gracias, Claudia. Bien, me siento como en examen, así que resolveremos el examen. Quisiera compartir con ustedes primero algunas reflexiones del contexto para dar cabida a una respuesta integrada para las tres preguntas. La reflexión es importante porque en primer término nos ubica no ante la reflexión vinculada
a cuáles son las mejores tecnologías, sino que nos ubique en torno a la necesidad de pensar en una mejor educación y en una propuesta pedagógica que sea mucho más acorde a los desafíos de este siglo. Basta asistir a congresos como este para darse cuenta de la cantidad, no solamente de investigación y de innovación, sino de la enorme cantidad de plataformas, de tecnologías, de propuestas en este marco que a veces uno termina sobresaturado sin poder evaluar con mucha precisión cuáles son las ventajas y desventajas de ello. Pero me parece que para tener un criterio académico y crítico, sobre todo para determinar qué tipo de tecnologías nos conviene más desde la perspectiva de la educación, tendremos que pensar en primer lugar en los cambios que ha habido en el contexto y que demandan una posición, un posicionamiento crítico distinto. Primero, es evidente que estamos frente a nuevos modos de pensar, de sentir, de oír, de percibir y de aprender. Este contexto, marcado por lo que se conoce como cultura digital, no solamente implica el uso de tecnologías para obtener información, sino que también sintetiza una cosmovisión distinta y procesos de relación con el universo y con el entorno que también son cualitativamente distintos de lo que experimentábamos hace muy pocas décadas. Zygmunt Bauman, por ejemplo, señala que incluso nuestros conceptos de tiempo y espacio se han trastocado a tal grado que hoy día tenemos mucha más diversificada la posibilidad de actuar en distintos tiempos dependiendo de la asincronía de las tecnologías, pero también tenemos ya el don de la ubicuidad, cosa que antes era distinto. O sea, estamos aquí, pero a su vez nos están viendo en otros contextos, en otros momentos. No solamente eso, sino que en el terreno de la subjetividad lo que se han trastocado son conceptos fundantes que nos introducen a nuevas formas de convivencialidad y relacionalidad. Con mis alumnos, por ejemplo, hablo mucho del concepto de amistad, porque para generaciones como la mía, la amistad pasaba por un intercambio estrecho, concreto, por complicidades, por saludos, por abrazos, por un contacto personal y demás, pero con las tecnologías, por ejemplo, vemos cómo la amistad adquiere un contenido distinto. Y bueno, tengo alumnos que en su Facebook tienen más de 3,000 amigos, que a lo mejor nunca van a ver en la vida, pero que ya marcan una diferencia simbólica y subjetiva muy importante para los ritmos del tiempo actual. También ha habido una aceleración y una diversificación en los modos de circulación del saber. Hoy como nunca, la escuela se ha descolocado un tanto porque mientras que hace unas generaciones la escuela y el libro de texto eran los lugares emblemáticos donde uno aprendía, conocía, sabía, etcétera, hoy como nunca el aprendizaje se da en entornos cada vez más diversificados, en espacios que no solamente son escolares, sino se puede dar incluso en la calle, en una cafetería, por supuesto en las bibliotecas digitales, pero eso ha marcado o marca hoy como nunca la impresión de que la escuela está un tanto descolocada. El estatuto cognitivo de la imagen también ha variado significativamente porque la imagen ya no solamente ilustra, sino la imagen sintetiza conocimiento, sintetiza saberes, sintetiza nuevas formas y nuevas epistemologías que hasta la fecha no hemos incorporado críticamente en la escuela. Hay desde luego una profunda reorganización de los lenguajes. Las narrativas hoy que inundan no solamente la vida cotidiana, sino que inundan la escuela, también muestran y son desafíos enormes ante una enorme heterogeneidad de textos, de relatos, de escrituras. Boaventura dos Santos, por ejemplo, señala que estamos frente a una nueva ecología de saberes que también nos involucra y nos mete a una perspectiva mucho más rica y diversificada. De tal forma que la escuela hoy como nunca no puede mantenerse
ni ajena ni distante hacia el impacto y el uso crítico de las tecnologías. A mí, más que hablar de tecnologías en la escuela, me gusta pensar que el contexto en el que nos encontramos es el contexto de una nueva cultura digital que atraviesa y que permea nuevas formas de convivencialidad y relacionalidad. Si la escuela ha tenido como funciones la tarea importantísima de socializar, pues desde luego al estar frente a estas nuevas formas de convivencialidad, nos impone la necesidad, no la pregunta, sino el imperativo de introducir mecanismos, esquemas y programas estrechamente vinculados a esto que conocemos como cultura digital. Pero no solamente eso, estamos frente a nuevas generaciones de seres humanos y nuevas generaciones de estudiantes que hoy podemos conocer o podemos clasificar en algo que se denomina la generación C, que es la generación del conocimiento, la generación de la comunicación, de la colectividad, de la crítica, pero también la generación de la crisis. Esta nueva generación C, que corresponde a los niños y a los jóvenes del siglo XXI, se caracteriza también por estar inmersa en una nueva ecología. Adams, por ejemplo, señala que cuando uno nace y hasta los 15 años, todo lo que hay a su alrededor corresponde a un ecosistema natural que es el ecosistema sobre el cual cimentamos nuestros procesos de pensamiento, aprendizaje y comunicación. Todo lo que se produce entre los 15 y los 35 constituye la promesa del futuro, y todo lo que se produce cuando uno es mayor de 35 es una amenaza ante el statu quo. Una buena cantidad de preguntas que nos hacen, sobre todo en foros como esta, tienen que ver con esta idea de cómo vamos a hacer para que los maestros, independientemente de la generación, entren a una perspectiva educativa y pedagógica que sea mucho más coherente con todos estos asuntos. Y me parece que el primer punto de partida tiene que ver sobre todo con la necesidad enorme de entender que estamos frente a una generación de niños, de adolescentes y de jóvenes que se preguntan mucho acerca de la complejidad del mundo, pero que también tienen herramientas y competencias que generaciones anteriores no tienen. Es por ello quizá que la OCDE desde el año 2000 ha iniciado un proyecto importantísimo que tiene que ver con el perfil de los nuevos aprendientes del nuevo milenio. Estos aprendientes que no solamente usan las tecnologías para entretenerse o para los videojuegos o para comunicarse o para chatear, sino usan las tecnologías para apropiarse críticamente de información y poderla traducir en otro tipo de conocimientos. El desafío para nosotros es enorme porque resulta que al estar los jóvenes y los niños metidos en una dinámica de cambios tan acelerados, muchas veces lo que ocurre en las aulas, en la escuela, es verdaderamente aburrido. Hay estudios que indican que un niño puede mantener la atención ante una clase magistral del tipo tradicional durante 15 minutos y después de los 15 minutos los niños, los adolescentes y los jóvenes están chateando, están pensando en otra cosa, están ante la necesidad de determinar nuevas conexiones y nuevos procesos de comunicación. ¿Qué tenemos que hacer los maestros ante una disyuntiva de este tamaño? En efecto, estamos frente a generaciones jóvenes que piensan distinto, que se comunican diferente. Muchos maestros se desesperan porque por más que hacen, no pueden mantener la atención de sus estudiantes. Hay otro grupo de maestros que incluso descalifican a los estudiantes señalándolos o etiquetándolos como personas aburridas o disruptivas o desordenadas, cuando lo que no estamos ubicando con mucha claridad es que esta generación de estudiantes y la generación de los niños que van a formar los estudiantes que hoy asisten a las escuelas normales son generaciones de seres humanos que interactúan, que conviven, que se desarrollan y que aprenden
a partir de procesos que son cualitativamente distintos. Las neurociencias y la psicología particularmente han aportado hoy como nunca información valiosísima acerca de la enorme diversidad que tienen los niños y los jóvenes en las formas y modos de aprender. El año pasado incluso se empiezan a publicar innumerable cantidad de libros y de artículos que marcan la pauta y la necesidad de que los maestros podamos diseñar formas completamente innovadoras, heterogéneas y diversificadas de aprendizaje basadas en los desarrollos y la comprensión de la multiplicación de las inteligencias, pero también de la diversificación de estilos de aprendizaje. En una investigación que estamos nosotros desarrollando en este momento en la Universidad Abierta y a Distancia de México, hemos determinado, por ejemplo, que en un grupo de estudiantes uno puede observar hasta 60 formas distintas de aprender. Nosotros como maestros enseñamos desde una sola forma, pero estamos frente a estudiantes que diversifican sus talentos, que diversifican las formas en que perciben, en que incorporan, en que asimilan, en que procesan la información, y eso para nosotros representa un enorme desafío porque ya no basta una sola forma de enfrentar el contenido académico de algún tema, sino que implica la necesidad de entender esta enorme diversidad de procesos. En esta perspectiva, las tecnologías de información y comunicación adquieren una importancia enorme porque, a diferencia de un modelo presencial donde el maestro es la única fuente de conocimiento, de diversificación o de enseñanza de un contenido específico, podemos generar a través de las tecnologías experiencias formativas tan diversificadas que calcen de una manera coherente y armónica con la enorme cantidad de procesamientos de información, de procesos cognitivos de información, de tal forma que cualquier estudiante se pueda apropiar de cualquier contenido independientemente de la complejidad que éste tenga. Para nosotros ahorita está marcando un desafío porque en las mediciones internacionales donde México compite para determinar competencias en las áreas científicas, en las matemáticas y en la comprensión lectora, generalmente resultamos reprobados ante los exámenes PISA que realizamos a nivel internacional. Si nosotros, y en eso estamos trabajando ahorita, podemos desarrollar un sistema educativo lo suficientemente potente como para que genere experiencias de aprendizaje adecuadas que favorezcan y que estimulen los talentos y los estilos de aprendizaje, pensamos que podemos tener un modelo educativo masificado, pero que dé respuesta a características muy específicas del aprendizaje, de tal forma que no solamente estaríamos pensando en cobertura, sino sobre todo estaríamos incidiendo en calidad de aprendizaje. Gracias. En esta perspectiva, quisiera compartir, cuáles tendrían que ser, digamos, las ideas clave para reinventar la escuela y volverla a colocar como un centro importantísimo de aprendizaje, de pensamiento y de crítica constructiva ante los desafíos del siglo XXI. Lo primero, pensamos que no se trata solamente de un modelo presencial o de un modelo a distancia. Eso es una falsa disyuntiva. Todo modelo educativo, hoy como nunca, tendría que multiplicar los ambientes de aprendizaje, de tal forma que en un espacio enorme de trabajo pudiéramos contar con trabajo tutorial, con trabajo a distancia, con trabajo cooperativo, con solución de problemas, con debates. Tendremos que pensar los maestros también en generar formatos más estimulantes que potencien la forma en que hoy los niños y los jóvenes perciben y aprenden. Tendremos que activar todas las posibilidades que hoy día son muy factibles
para que los estudiantes puedan acceder a todos los recursos y como veíamos en una mesa hace rato, no solamente por una vía, sino estimulando incluso esto que hoy se llama como aprendizaje gestual, tipo videojuego, donde una persona que es kinestésica pueda apropiarse, pueda generar, pueda comprender conocimiento complejo. Tendremos que vincular más lo que hacemos en las escuelas con el mundo de la vida, porque el conocimiento descontextualizado carece de cualquier posibilidad de apropiación crítica y de desarrollo de aprendizajes más complejos. Necesitamos una aproximación mucho más flexible a la enseñanza, de tal forma que incluso pudiéramos ser más consecuentes con esta nueva forma de aprender de los niños y los jóvenes. No basta la perspectiva lineal que tienen la mayor parte de los buenos maestros para nuestra generación. Tendremos que entender que hoy como nunca niños y jóvenes son hipertextuales y eso nos obliga necesariamente a diseñar experiencias de aprendizaje flexibles que tengan la capacidad de que cada estudiante pueda ir generando trayectorias específicas de conocimiento, trayectorias profesionales, trayectorias académicas que respondan tanto a sus intereses como a sus talentos y a sus estilos de aprendizaje. Para terminar en esta primera reacción a las preguntas, solamente quisiera invitarlos a reflexionar acerca de la necesidad que tenemos de cambiar sustancialmente nuestro enfoque educativo. Tenemos en nuestras manos la enorme responsabilidad de formar a las nuevas generaciones del siglo XXI, generaciones que no se conformen con ejecutar o con aplicar, sino que tengan la capacidad de estimular su imaginación para diseñar nuevas sociedades, para imaginar nuevos mundos, para imaginar nuevas formas de producción y de trabajo productivo que rompan radicalmente con la inercia que ha llevado a nuestros países y a nuestros pueblos al estado de desventaja, de desigualdad y de injusticia con el que nos encontramos. Eso no lo vamos a poder hacer en ninguna otra plataforma más que desde la perspectiva educativa. Y si es así, la educación hoy como nunca necesita dar un salto cualitativo para tener una educación mucho más pertinente a la complejidad y a los desafíos de la incertidumbre y del siglo XXI. Gracias. José, tienes la palabra. Ahí tienes el micrófono. Sí, gracias. Cuando hablamos sobre la incorporación de las TIC en las escuelas normales superiores de Colombia, creo que hay necesidad de mirar dos contextos. Uno, en el contexto de las escuelas normales. Creo que inclusive hasta el nombre por ahí no está bien planteado. Siempre hablamos de normales y que las normales, es escuela normal. ¿Dónde aparecen? Aparecen a finales del siglo XV en Europa, en Francia. Algunos plantean que el origen está con los autores, con Juan Bautista de La Salle, quien fue el primero que organizó un claustro tipo escuela normal en Rennes, París, le llamó Seminario de Maestros Seglares. En Colombia, las escuelas normales aparecen desde 1822 con Francisco de Paula Santander y se organizan más ya cuando es presidente de la República Pedro Alcántara Herrán, quien establece a través de una ley de junio 26 de 1842 que en cada capital de provincia habrá una escuela normal de educación primaria bajo la inmediata inspección del gobernador. Esto, ¿por qué lo planteo? Porque las escuelas normales superiores en Colombia tienen una característica especial. Somos las pioneras en la formación de maestros, pero además también somos las pioneras en la formación del sistema educativo colombiano.
Tal es así que de una escuela normal, la Escuela Normal de Bogotá, de allí está la génesis de lo que es la Universidad Pedagógica de Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Ya hoy estuvimos a punto de desaparecer. Con la ley 115 pudimos continuar en este proceso a través de un parágrafo del artículo 112, en el cual se planteaba que las escuelas normales superiores en Colombia continuarán de acuerdo a una reestructuración que se desarrolla y luego con decretos como el 2903 del 94 y el 3012 del 97 se hace una reestructuración en las escuelas normales. Hoy somos 137 escuelas normales en Colombia, organizadas, diseminadas en las diferentes regiones de nuestra patria, formando maestros para preescolar y básica primaria. Todo ello a través de un decreto, el 4790, donde se formaliza lo que es el programa de formación complementaria. Es decir, nosotros tenemos una característica en la cual el programa de formación complementaria, que es posterior al grado 11, que tiene 4 semestres para bachilleres pedagógicos y 5 para bachilleres de otras especialidades, está supeditado por 4 ejes pedagógicos que los plantea el decreto: educabilidad, enseñabilidad, contextos y pedagogía. Y para poder continuar como escuelas normales tenemos que cumplir con 14 criterios básicos de calidad, obviamente a través del CNA y a través de CONACES. Pero administrativa y financieramente somos del Sistema General de Participaciones, somos Ley 115 y somos Ley 715. Esto, ¿por qué lo planteo? Porque cuando hablamos de incorporación de las TIC, no solamente va a incorporarse este proceso en el programa de formación complementaria, sino que se va a incorporar desde preescolar hasta el programa. Es decir, tiene que incorporarse en preescolar, primaria, bachillerato y programa de formación complementaria. Estas situaciones pueden tener pros y contras. Pros en el sentido en que, por ejemplo, a nivel latinoamericano, somos casi de las únicas escuelas normales que tiene su propio laboratorio pedagógico, que es que los estudiantes del programa conviven con los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato, donde hacen su práctica pedagógica. Eso hace de que un normalista tenga todas unas características especiales y sea un buen maestro, fundamentalmente con la base que tenemos nosotros, la pedagogía. Dificultades en el sentido que administrativamente no tenemos la autonomía. Es diferente a las universidades que por ley 30 tienen autonomía universitaria. Nosotros, en nuestro caso, todavía, a pesar de tantos años, cientos de años, todavía, entre comillas, somos tratados como menores de edad. El contexto ya de la formación inicial de educadores, con todo ello, nosotros tenemos una misión que es muy importante: desarrollar, formar maestros para preescolar y básica primaria. En ese sentido, tendremos que ver qué caracterizaciones debe tener un maestro que va a trabajar con estos niños, que obviamente en un futuro van a tener un contexto totalmente diferente, inclusive al de hoy. Hoy, por ejemplo, estamos en la cuarta, creo que todos aquí han estado en estos días comentando ello y analizando, estamos en la cuarta revolución productiva de la humanidad, una revolución productiva que esta vez es de conocimiento. La educación es base para desarrollar principios científicos. Los principios científicos en la aplicabilidad da el desarrollo de la tecnología, y la tecnología obviamente convierte al conocimiento como factor productivo. El conocimiento se convierte en base de la riqueza de las naciones.
Por lo tanto, si no mejoramos los procesos educativos, vamos a tener problemas graves hacia el futuro. En este sentido, hacia el futuro, más que respuestas, surgen inquietudes respecto a la formación de maestros. Ya la UNESCO plantea, dice, ¿qué capacidades desarrolla la formación inicial y en servicio de los profesores que tienen que integrar a su comprensión y desarrollo del currículo la aparición e influencia de las TIC? ¿Cuáles han sido los cambios curriculares en la formación de profesores bajo el influjo de las tecnologías de la información y de la comunicación? ¿Cómo está comprendiendo y asimilando la educación, la escuela y los docentes estos cambios para responder sistemáticamente? Obviamente que si nosotros estuviéramos viviendo a mitad de los años 70, tuviéramos buenas instituciones, pero estamos viviendo en el 2013 y los maestros pueden desarrollarse según la vida que nosotros tenemos en el magisterio por 20 o 30 años. Es decir, estamos desarrollando, formando maestros que van a tener sobre su trabajo para niños hacia el 2033 y hacia el 2043. Por ello tenemos que pensar en las nuevas competencias que deben tener los formadores. Ya hay perfiles que se tienen que trabajar dentro de los programas de formación complementaria y dentro de las licenciaturas en las universidades. Por ejemplo, hay un investigador de la Universidad de Sevilla, Julio Cabero Almenara, él plantea que los docentes deben tener las siguientes competencias. 1, tener una actitud positiva hacia las TIC, conocer los usos de las TIC en el ambiente educativo, conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento, utilizar con destreza las TIC en sus actividades, editor de textos, correo electrónico, navegación por internet, adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC como medio instrumental en el marco de las actividades propias, proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de las TIC y evaluar el uso de las TIC. También la UNESCO plantea una propuesta para lo que deben ser las competencias de los maestros, formadores de maestros. Y la UNESCO plantea 3 enfoques esenciales para los nuevos maestros: tener nociones básicas de TIC, profundización del conocimiento y generación del conocimiento. Hoy hay un problema bastante grave, es que no es solamente el desarrollo de la tecnología en sí como herramienta, sino la ubicación dentro del proceso pedagógico y curricular. Si planteamos que la pedagogía especialmente es una relación de comunicación entre el estudiante y el maestro, y entre mejor tengamos esa comunicación, mejores procesos de calidad tenemos dentro del aula, esa relación, esa interfase que tenemos allí ha cambiado totalmente con la utilización de las TIC. Es decir, no es solamente el hecho de utilizar las TIC como una herramienta, como un recurso, como un medio, sino apropiar dentro de cada una de las áreas o cada una de las unidades de formación el trabajo de las TIC. Para ello, creemos que este proceso debe estar acompañado con el cómo. ¿Cómo nosotros podemos trabajar en nuestras instituciones la incorporación de las TIC? Una, debe de haber una actitud y una disposición de los directivos. Es básico que el directivo comprenda que no es un gasto el iniciar un proceso de las TIC en las instituciones educativas, porque este proceso que nosotros estamos desarrollando
no es un proceso que se quiere o no se quiere, sino es un proceso que nos va a llevar y nos va a ir profundizando más, porque la sociedad del mundo está avanzando a unos ritmos vertiginosos en cuanto a las tecnologías. En lo segundo, es organizar un plan de gestión en TICs, un plan estratégico de gestión en TICs. Toda institución educativa, y especialmente las escuelas normales superiores, obvio, desde preescolar hasta el programa de formación complementaria, debe tener un plan donde esté la visión del plan, la misión del plan, la parte teleológica, los objetivos, los planes, los proyectos, las responsabilidades que debe haber. Y obviamente que se tiene que tener en cuenta aspectos que tenía que ver con la pregunta que hacía la doctora Claudia, que serían sinérgicos, que estaríamos hablando algo que tendría que ver como un ecosistema digital. Es decir, no estamos hablando de aspectos que sea el primero, el segundo, el tercero, sino que todos están interrelacionados. Uno, la formación de docentes. Es un aspecto supremamente importante que debe estar dentro del proceso de cada institución. Los docentes deben iniciar un trabajo de lo que sería la alfabetización. Ojo con esto, nosotros tenemos en las instituciones el 50% de docentes que hoy llamamos inmigrantes digitales. Por lo tanto, tenemos que iniciar un proceso de alfabetización digital, un proceso de profundización dentro de lo que es la parte virtual, digital, pero además la institución debe proveer también un contexto. La institución tiene que empezar a aprovechar las tecnologías para que la institución sea una institución inteligente, que ya todas las evaluaciones, todos los lineamientos, las guías, las relaciones con los estudiantes sean también a través de la parte digital. Lo segundo es la orientación curricular. Se tiene que empezar a replantear cada uno de los procesos. Por ejemplo, en el programa de formación complementaria se tiene que trabajar ya por las famosas competencias, los diferentes saberes, pero adecuados para que esto quede de un proceso virtual, que ya todos los estudiantes entren a la plataforma, se inscriban a los cursos correspondientes y que el profesor tenga esa dinámica ya, esa interrelación con los estudiantes que hace de que en las diferentes unidades de formación el mismo estudiante que se va a ir formando como maestro vivencie lo que es trabajar en la parte de las TICs. Y obviamente la orientación curricular está ya dada en el sentido de que hay una reestructuración interna desde preescolar hasta el programa. Y la infraestructura tecnológica, es decir, yo no puedo hacer nada si están formados los maestros, si he reestructurado curricularmente, si no tenemos una infraestructura, una dotación de equipos y obviamente no solamente la dotación, la conectividad, la asistencia técnica. Un profesor no puede solucionar un problema que lo tiene que hacer un ingeniero de sistemas. Se dañó un computador, tiene que mirar las redes, etcétera, etcétera. Y un plan de mantenimiento. A manera de ejemplo, planteamos lo que hemos hecho en la Escuela Normal Superior de Pasto. Iniciamos un proceso hace aproximadamente 5 años y hemos desarrollado primero lo que planteo, un plan de gestión en TICs. En el 2011 creo que Colombia Aprende lo ubicó como uno de los planes que estaban muy bien elaborados a nivel nacional. Se desarrolló obviamente un diagnóstico, una visión y hoy estamos trabajando con lo que se denomina el campus virtual. El campus virtual como una estrategia didáctica. Entonces tenemos dentro de la página de la Escuela Normal el campus virtual para preescolar, para que los profesores y profesoras de preescolar trabajen la virtualidad con los niños de preescolar, primaria, bachillerato
y el programa de formación complementaria. De tal manera que hacia el futuro nosotros, ¿qué quisiéramos desarrollar? Es una institución que aprende, que cada vez tenemos que hacer análisis de resultados, mirar los errores, mirar las posibilidades para seguir en este proceso. Pero además también dentro de nuestra institución no solamente hemos querido quedar dentro de la parte interna, hemos desarrollado desde hace 3 años lo que se denomina un proyecto Sistema Tecnológico para el apoyo de procesos educativos con las instituciones de Pasto y está dentro del plan de desarrollo. La ventana de ese proyecto es el portal educativo de Pasto que se desarrolla dentro de la escuela normal, que busca la interacción de las instituciones educativas de nuestra región. De tal manera que, concluyendo, pienso que no solamente podemos quedar en el qué hay que desarrollar en este sentido de incorporación de las TIC en los programas de formación de maestros, en el caso de las escuelas normales, sino hay que buscar también el cómo lo podemos desarrollar. Ya tenemos el qué, ahora tenemos que empezar a trabajar cómo vamos a ir desarrollando las diferentes fases, procesos, que conlleve obviamente a tener una educación más inclusiva, más colaborativa, más de trabajo en red, pero obviamente una educación de calidad. Muchas gracias, José. Ahora le doy la palabra a Andrés. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que ha sido el uso de las TIC en la educación superior y también la educación media. Si ustedes recuerdan bien, antes llamaban NTIC, nuevas tecnologías, pero no son nuevas, porque estas tecnologías, combinación de la electrónica, de la informática, de las telecomunicaciones, no son tan nuevas. Ustedes recuerdan antiguamente, bachillerato por radio, por la televisión, cuando se usaba el retroproyector, la grabadora, la videograbadora, cuando se intentó o se utilizó la palabra, digamos, enseñanza con ordenador desde los años 60 para acá. Todo esto, estas tecnologías han venido revolucionando todo, desde la forma de actuar, de pensar, la forma de vivir. Ya lo decía Alvin Toffler en su obra El Shock del Futuro. Estas tecnologías están revolucionando todo y la escuela parece estar relegada, se ha quedado en la edad de piedra. No se ha dado cuenta que hay un cambio del contexto y la escuela se ha quedado en el pasado, que es de por sí ya preocupante. Si uno mira bien, si uno hace 3 miradas de lo que son el uso de estas tecnologías en la formación del profesorado, llámese normalista, llámese de la Facultad de Educación, hay 3 aspectos claves. Un aspecto que tiene que ver con la parte de gestión, la parte administrativa. Aquí se requiere una nueva cultura en la formación de los directivos de las instituciones. Se requiere una nueva cultura que entienda el papel de esta tecnología. Y no estoy hablando solamente de la parte de los computadores. Hay rectores de instituciones de educación básica y media que apenas sale el profesor de informática, cerraron la sala. Y para evitarse costos de luz, para mantener los computadores en buen estado, eso así no sirve esa tecnología. Esa es una manera arcaica de concebir la tecnología. ¿Ve? Y se requiere una nueva cultura. Ahí, en términos de física, diría yo, que se requiere una gran fuerza para ver ese estado de inercia en la cual se encuentran las instituciones educativas y la parte administrativa. Entonces, a veces esa visión de que el computador bueno, por decir, hablando de los computadores, debe estar en la oficina de quien administra, toma las decisiones, porque entre otras cosas, déjenme decirle que lo que se observa es que muchas de las personas que toman las decisiones no tienen la formación en TIC. Entonces no le ven la importancia, no le ven la trascendencia y así eso no permite que haya un avance, haya una incorporación debida, correcta, adecuada de estas tecnologías. Entonces a veces vemos nosotros decir, bueno, la Facultad de Educación requiere de una nueva sala de computación. ¿Para qué? La facultad tiene 2.000 estudiantes, pero no necesitan más, porque quien toma la decisión finalmente no es la persona que tiene la formación en didáctica, en pedagogía, sino que es una persona, un administrativo, que a veces llegó ahí
que no tiene la formación en educación, que debería recibir un curso para incorporar, para que entienda que la administración está al servicio de la parte de la academia y no lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, quienes toman la decisión en materia de TIC, son renuentes a esos cambios y eso afecta de manera considerable la implementación oportuna, adecuada de esta tecnología. Con estos administrativos hay que hacer un trabajo, ojalá del Ministerio de Educación, así como se hace con los profesores, también con los directivos, para que entiendan esta cultura digital y el papel que esta tecnología están teniendo. Porque, reitero, ellos toman las decisiones y afecta considerablemente los procesos de investigación, de docencia, de extensión. Se requiere una nueva cultura en ese sentido. Otro problema que tenemos para enfrentar es lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Infraestructuras obsoletas. No cuentan con, a veces se necesita un servidor, no lo tienen. O sea, requiere hacer alianza. No hay el recurso tecnológico. Uno se pregunta, ¿cuántos computadores tiene tal universidad? 200. ¿Cuántos estudiantes tiene? 10.000. Y uno dice, esa tecnología solamente de mirar 3 por computadora ahí no funciona, no sirve. No se aprende mirando, señores. Se aprende haciendo, poniendo en conocimiento todas esas potencialidades, las habilidades. No se aprende a nadar viendo un simulador. Usted podrá aprender algunos elementos, de ahí algunas técnicas y tácticas. Para aprender, toca tirarse a la piscina, al río o donde sea, pero no podemos pensar que solamente con mirar se va a aprender. Eso pues, dejémoslo en otro lado. Por lo menos así lo dicen las teorías de aprendizaje, desde el constructivismo, donde el estudiante es un elemento fundamental en la construcción de ese conocimiento, de ese aprendizaje, y el profesor es un facilitador que le da al estudiante las herramientas para que desarrolle esas competencias, esas habilidades. Y ahí tenemos un serio problema en la parte tecnológica. Otro factor clave es la formación del profesorado. Un profesorado que se formó en una época cuando las tecnologías no habían tomado el auge de hoy. Un profesorado próximo a pensionarse que está más pendiente de su pensión, sin ánimo de ofender a nadie, que de incorporar estas nuevas tecnologías. Entonces, viendo ese panorama, otros renuentes mirando ahí la tecnología con el espejo retrovisor, otros que si no tienen el videobin ahí no pueden trabajar, el profesor Power Pobre. Si no hay un videobin, no hay clase porque no se puede orientar absolutamente nada. Entonces, compañeros aquí presentes en este panel, se requiere una nueva cultura digital que involucre a administrativos, el recurso tecnológico y la formación del profesorado. Pero en cuanto a la formación del profesorado, dice Lauro de Oliveira Lima, no en vano, que las actuales instituciones educativas gastan cada vez más y más recursos preparando a sus alumnos para un mundo que ya no existe, haciendo una crítica fuerte, como hoy la escuela no está preparando a la gente para enfrentarse a los retos de la sociedad actual. Y entonces, desde esa panorámica, uno se pregunta cómo incorporar adecuadamente estas tecnologías en la formación de los futuros profesionales. Pero primero tenemos que empezar por los profesores que están impartiendo esas clases en la universidad, en las normales. Antes de pensar en la formación, cómo preparar al actual profesorado. Porque si el profesorado actual no está preparado, no puede impartir una educación acorde con las necesidades de hoy. No se le puede exigir a la gente que dé lo que no tiene. Así de sencillo. Y la gente no tiene esa formación en el uso de las tecnologías. Entonces se requiere un plan de inmersión para los profesores que están impartiendo las cátedras, los cursos, desde las normales, desde las facultades de educación. Y mientras nosotros no tengamos ese profesional formado, es muy complicado que nosotros podamos implementar adecuadamente las TIC. Hoy se habla de la nube, hoy se habla de repositorios, de objetos de aprendizaje, objetos digitales. Pues déjenme decirle que esos objetos de aprendizaje, esos repositorios, como se les quiera llamar, no garantizan un aprendizaje efectivo. No garantizan que haya un aprendizaje acorde a las necesidades que se está requiriendo del nuevo ciudadano. Entonces, aquí es donde hay que implementar
estas tecnologías deben tener una evaluación de la investigación. ¿Cómo hacemos nosotros para jugar la implementación de estas tecnologías con la investigación que nos diga si esas tecnologías están siendo eficientes y si están orientadas por la ruta, por el camino que debería ser? Pasa a veces, varias secretarías de educación contratan con facultades de ingeniería para que ingenieros implementen las tecnologías. Pues estos ingenieros a veces son brillantes, pero no tienen la formación pedagógica, no tienen la formación en el campo de la didáctica. Y entonces esa formación, estilo llanero solitario, forma a gente solo ante el peligro. Y la gente se va para su vereda, y allá que no puede implementar adecuadamente esas tecnologías. Entonces, fíjense cómo se requiere además crear grupos interdisciplinarios. Usted no necesita ser programador, ni en Java, ni en nada. En su facultad, en su universidad, debe haber un equipo que lo apoye. De tal manera, si usted necesita explicar las leyes de Newton, esta gente le diga, mire, ya está este software elaborado para las leyes de Newton. Hay este objeto de aprendizaje y le puede servir. Hay estos elementos que lo pueden orientar. Y si no está, el equipo interdisciplinar lo va a hacer para adaptarse a las necesidades del contexto. En ese orden de idea, se requiere también hacer alianzas con las instituciones de la región, universidades, privadas, colegios públicos. Dejar de dar esa rivalidad, este es un colegio privado, este es un colegio oficial. No, porque los resultados de las investigaciones tardan en promedio 2 años y las tecnologías envejecen muy rápido, son cambiantes. Estamos frente a acelerados cambios científicos y tecnológicos. Entonces se requiere que esas alianzas nos permitan a nosotros utilizar esas estrategias que han sido exitosas allá y nosotros cómo las adecuamos a nuestro contexto. En ese orden de idea podríamos pensar nosotros cómo hacer para que estas tecnologías permitan, usando un lenguaje un poquito ordinario, usar esas estrategias permitan a nosotros encapsular, empaquetar ese contenido de aprendizaje que allá fue exitoso con las adecuaciones de aquí de los resultados que nosotros estamos esperando. Entonces, fíjense ustedes, estoy diciéndole aquí que hay que combinar, por un lado, la investigación. De otro lado, alianzas estratégicas entre instituciones educativas. Y de otra, preocupante, la formación del profesorado actual que no está formado en el uso de estas tecnologías. Entonces, seguimos, profesor, yo ya me voy a pensionar dentro de 2 años. Las TIC son para los jóvenes, pero es que tiene una área clave que él está orientando. Entonces estamos diciendo, por un lado, estas tecnologías son claves en la producción, en la gestión del conocimiento, en el desarrollo, pero parece ser que las instituciones están de espalda a esos postulados. Si eso es cierto, señores, que las tecnologías son clave en la gestión del conocimiento, en la producción, en la difusión, ¿por qué entonces están dormidas en ese letargo las instituciones educativas? ¿Ve? Eso es una reflexión que hay que hacer. Entonces, fíjense ustedes que aquí, en el caso de las universidades, se rigen por la Ley 30, no hay una verdadera política hacia el uso de las tecnologías de la implementación en las universidades. No hay una verdadera política. No hay una política de seguimiento de esas tecnologías. Y le digo, por una razón sencilla, quienes toman las decisiones a veces en las universidades y en los colegios no tienen la formación en educación que le permita entender que ese computador se está requiriendo para que el profesor de física la utilice con simulaciones, con una tarjeta capturadora de video, que utilice un programa como Straker de análisis de video, o en matemática, o software libre, lo que sea. Entonces, mientras no haya una cultura, y ahí es donde invito al Ministerio de Educación, que hagamos un trabajo con administrativos, que los prepare para que usen las tecnologías, por un lado, en la gestión administrativa, pero también que les permita entender cómo estos procesos son clave en la formación de los futuros profesionales en educación. De otra parte, se requieren formar redes de trabajo que hagan un seguimiento de estas tecnologías, pero que a la vez estén asesorando al profesorado. Que eso se necesita un asesoramiento al profesorado. Mientras nosotros desde la escuela, desde la Secretaría de Educación, sigamos formando, dando cursos aislados de vez en cuando de computación para los profesores, que esto y lo otro, eso así no sirve, señores. Las investigaciones lo demuestran, mientras no haya un seguimiento,
una investigación, unas redes de asesoramiento, de apoyo al profesorado, estamos ante un panorama muy complejo para que las TIC tengan su verdadera dimensión, que es la que se está esperando en la formación de este profesorado. Estamos frente a una situación preocupante del uso de esta tecnología. Estamos en la era digital. Nuestra abuela pertenece a la radio, la mamá nuestra al televisor y ahora al internet los actuales. Fíjense cómo esta tecnología también tiene sus problemas. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, depende del uso que se les dé. Fíjense, por ejemplo, hoy muchos estudiantes saben que el profesor no tiene dominio de las tecnologías, se la copió de internet su trabajo y le entregó empastado el profesor. Este es el buen estudiante. Porque el estudiante hizo una copia de internet, se la entregó con una letra bien elegante, en la mejor parte donde lo encuadernan, y el profesor, esto es correcto, este estudiante es el brillante. Ahora bien, estas tecnologías, fíjense, por ejemplo, como antes los estudiantes compraban muchos libros, ahora los bajan de internet. Ya la gente no está comprando libros universitarios, los están descargando de portales gratis. Yo hacía el otro día un artículo para el periódico de Ibagué, El Nuevo Día, y sacaba una cantidad de páginas donde los estudiantes descargan gratis libros. Libros de todo tipo y solucionarios. Antes la gente se mataba por el Baldor para resolver los problemas. Ahora están paso a paso, todo resuelto ahí. A veces los estudiantes me llaman, profesor, estoy parado, explíqueme cómo es este problema. Le digo, entre a YouTube, ponga un video ahí, cómo se resuelven tal, y ahí están cómo se resuelven. ¿Ve? Entonces, o sea, una cantidad de recursos para nosotros utilizar que nuestros estudiantes se los desconocen. Ay, profesor, ahí estaba en YouTube todo. Y dije, pues claro, es saber utilizar algunas herramientas. Entonces, estas herramientas se utilizan en arquitectura, en salud. Hoy salvar la vida de la persona es mucho más fácil gracias a las nuevas tecnologías. ¿Y la escuela dónde está? Las facultades de educación, las normales. Se requiere, señores, una verdadera revolución digital para que las TIC tengan la dimensión que se merecen en el currículo. De lo contrario, estas tecnologías vamos a seguir mirando con el espejo retrovisor. ¿Qué pasó? ¿Ve? Y cada vez la escuela va a estar más lejos, a kilómetros de la verdadera implementación del uso adecuado y correcto de estas tecnologías. ¿Sí? No es solamente el profesor usar el PowerPoint, no. Eso no lleva a resolver el problema. Se requiere que la gente en su área específica del conocimiento las utilice en inglés, en matemática, en lengua castellana. Y mientras los profesores sigan pensando que no les compete a ellos porque se van a pensionar, pues ahí sí, como decía Martí, que educar es depositar en la persona toda la cultura, desde hasta la época en que la persona está viviendo. De lo contrario, no podrá sobrevivir, no podrá mantenerse a flote y estará por debajo de su época. Y eso está pasando, que los actuales profesionales en educación tienen grandes falencias en el uso de estas tecnologías. Entonces, invito a una reflexión. Muchas gracias. Bueno. Como ustedes pueden observar, pues desde diferentes campos de acción y en el lugar en el que se desempeñan cada uno de nuestros panelistas, se hicieron las respectivas intervenciones, creando pues más preguntas y reflexiones alrededor de la formación inicial de los docentes. Hemos recibido algunas preguntas muy interesantes, todas ellas. Voy a comenzar con una que va dirigida para el rector José Coral de la Escuela Normal Superior de Pasto, que dice de la siguiente manera. Si bien es cierto que la UNESCO define las competencias de un docente, entonces, ¿cuáles serían las competencias de un directivo docente que afronte una educación futurista apoyada con TIC? ¿Tienes allí? Okay. Bueno, sobre la parte antes de tratar de responder la parte de la pregunta, lleva una reflexión. En Colombia, ojo con esto que voy a comentar. En Colombia, en diciembre del 2012, tenemos un documento claro que habla sobre el sistema de formación de educadores. Es decir, ya tenemos el documento construido con las facultades de educación,
construido con las escuelas normales, con grupos de investigación y con el Ministerio de Educación Nacional. Y, ojo, en ese documento claramente dice que la formación inicial de maestros deben de desarrollarse a través de las facultades de educación y de las escuelas normales superiores en Colombia. De tal manera que si nosotros estamos todavía organizando ese sistema de formación de educadores, vamos a tener complicaciones también en lo que se ha planteado aquí, cómo incorporamos las TIC en un proceso de formación de educadores. La UNESCO desde hace 10 años sacó los primeros estándares en lo que es la formación de educadores. Los últimos creo que son del 2012. En América, Chile es el país más avanzado en organizar unos estándares. Ojo, que cuando uno habla de estándares, de pronto empezamos como a satanizar esa palabra. Y entonces, no, que ya nos van a decir lo que tenemos que hacer. No, son referentes, son lineamientos. Pienso que Colombia debe tener unos estándares, obviamente contextualizados para la formación de maestros, tanto en las licenciaturas como en las escuelas normales. Es decir, debemos de trabajar ya. Yo he escuchado aquí, la señora ministra planteaba de que se va a construir ya el Sistema Nacional de Innovación Educativa y de Uso de Tecnologías, inclusive un sistema internacional. Estamos para empezar como a darle salida, porque estamos un poco dispersos en ello. Y lo otro, planteaba que lo básico en una institución para iniciar es de que haya una actitud de los directivos docentes, haya una actitud, una disposición. Hoy el directivo docente también no es el mismo directivo de antes. Ojo, la administración está cambiando, ya la administración en pirámide no es la de hoy, donde unos son los que piensan, otros controlan y otros son los que trabajan. Hay una administración horizontal, donde todos debemos pensar. Un directivo hoy, lo primero es tener una disposición al cambio, tener en su mente una disposición al cambio, una característica fundamental. Obvio que el mundo de hoy, el cambio se convierte en una constante real. Lo segundo, el directivo hoy debe tener unas competencias en la resolución de conflictos, en la organización interna de equipos. Un directivo debe trabajar lo que es la organización en equipo. Esto de la incorporación de las TIC debe ser un trabajo de equipo y el directivo debe ser un orientador, debe ser un guía, debe ser un líder. El directivo hoy, no para este trabajo y para el resto de situaciones, no solamente debe ser un administrador, es decir, alguien que tiene que estar empujando, debe de vincularse en una situación de liderazgo. En general, un directivo hoy debe tener una capacidad académica, una capacidad administrativa y una capacidad humana, Eso es lo que podía plantear. Gracias, José. Le formulan dos preguntas a Alma. La primera de ellas dice, ¿qué hacen con la población de docentes que actualmente están vinculados a la docencia y que son reacios al cambio, al uso de nuevas estrategias y herramientas tecnológicas y aún están trabajando en las escuelas normales superiores en la básica primaria? Esa es la pregunta, la primera pregunta. Te la voy a leer las dos para que tú las contestes como a bien tengas. La segunda, ¿existe en México un sistema de formación de maestros? ¿En ese sistema se consideran las TIC? Bien, bueno, primero quiero empezar con una reflexión. En congresos como este, tenemos mucho la preocupación de cómo introducir las tecnologías a la educación, al aula, cómo convencer a los maestros reacios a que las apropien. Pero creo que es importante dar un paso atrás.
y tendríamos que empezar por preguntarnos qué tipo de tecnologías son las que necesitamos. No si las vamos a introducir o no, porque me parece que de suyo, si consideramos los cambios, los modos de aprender, la generación C, etcétera, que ya está en los espacios educativos, pues desde luego que es un imperativo y las tendríamos que introducir. Pero lo que no hemos trabajado de lleno es qué tipo de tecnologías para una formación humana integral. Pablo Latapí, uno de los más grandes educadores del siglo XX de México, planteaba una reflexión que me parece que no sobra en eventos así y que tiene que ver con la formación de profesores, y él decía, tenemos que pensar en una buena educación. Y aquí yo agrego, tendremos que pensar en una tecnología que sea coherente con una buena educación. ¿Pero qué es una buena educación? Una buena educación es la que forma el carácter, es decir, la congruencia entre el pensar con el obrar. Tendremos que pensar en tecnologías que favorezcan y que formen el carácter, que formen la inteligencia, es decir, la capacidad de analizar críticamente la realidad y de usar el conocimiento para transformar esa realidad. Tendremos que pensar en una tecnología que también nos ayude a coadyuvar con la formación de algo que en educación ya no nos gusta mucho hablar, pero que está presente y que es la formación de los sentimientos. Pensar en el bien común, en la ética, en el uso crítico del conocimiento, o sea, también conlleva una dimensión humana para la cual muchas veces no estamos ni siquiera preparados con esta idea de que hay que introducir, o sea, las tecnologías. Creo que es un círculo virtuoso, tecnología, pedagogía, y habría que pensarlo. Pero también tendríamos que pensar en formar o en generar una tecnología que nos permita educar para la libertad responsable, es decir, para la capacidad de decidir, pero con el estricto respeto a los derechos de los demás. Con estos principios, en México, desde un espacio muy nuevo que es la Universidad Abierta y a Distancia de México, estamos planteando un modelo educativo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías explícitas a partir del modelo pedagógico y del modelo educativo. O sea, no es ir con los expositores de tecnologías y ver cuál nos calza, sino al revés. Desde la educación, desde un proyecto educativo y desde un proyecto pedagógico, estamos armando equipos con tecnólogos y con expertos para que desarrollen el tipo de tecnología que le conviene a la educación y a la formación de los estudiantes. La formación de maestros se da en muchos ámbitos, sí se da en las escuelas normales, pero también se da en las universidades. No hay un modelo único, es un modelo muy heterogéneo, y con el proyecto de la Universidad Abierta y a Distancia de México estamos tratando de generar no una sola perspectiva, sino una filosofía educativa que nos permita insertarnos críticamente a este mundo complejo, usar tecnologías críticas y desarrollar tecnologías críticas que le calcen bien a proyectos humanistas, pedagógicos y educativos, que son los que en este momento requerimos. En este sentido, pues les dejo la pregunta, o sea, ¿qué tecnología para qué educación? Bueno, muchas gracias. Bastantes preguntas, todas muy interesantes. Voy a formular dos más, Andrés. Recordemos que después de acabado el panel, pues nuestros panelistas estarán 10 minutos más en este salón para que ustedes, el público, pueda formular directamente preguntas o establecer algún tipo de conversación con ellos directa. Voy a formularte dos preguntas, Andrés. Una hace referencia a cómo hacer para que el docente en formación desarrolle competencias en TIC que le permita generar aprendizajes significativos tendientes a mejorar la calidad de la educación. Un reto bastante grande que te ponen con la pregunta. Y la siguiente, una bastante particular,
que tiene que ver con la propiedad, derechos de autor y propiedad intelectual. En los procesos de formación inicial de maestros, ¿se tiene algún lugar la discusión sobre la protección a los derechos de autor y la propiedad intelectual de todos estos OVAs, objetos virtuales de aprendizaje? Ustedes saben que, voy a responder la última pregunta. Hay software libre y hay el software licenciado. El software libre se puede usar de manera gratuita, pero algunos objetos de aprendizaje tienen propiedad intelectual y como tal, quien los utilice debe respetar esos derechos de autor. Es decir, en el caso eventual que se pudiera editar uno de estos objetos de aprendizaje, no se podrían hacer modificaciones, irían en contra de la ley. Yo no soy un experto en la parte jurídica, pero desde la universidad estamos promulgando nosotros que los futuros profesionales respeten los derechos de autor. Yo a ellos la vez pasada les decía a mis estudiantes, hay software para verificar si muchos de esos trabajos son originales o son copias. Y hice un artículo a raíz de unos estudiantes, me presentaron un trabajo y lo pasé por un programa llamado Aprobó en su momento y no aprobó, porque lo único diferente del trabajo era la portada. Era una vulgar copia y entonces le eliminamos a los estudiantes. Pero es que también vemos que a veces profesores nuestros no respetan los derechos de autor. Y no es solamente diciendo, la misma universidad debe ser modelo de la parte de los valores, ¿ve? Como decía la profesora Alma. Y si no somos modelo, pues no podemos, reitero, pedir lo que nos estamos dando. Entonces sí hay que respetar los derechos de autor. Yo sí soy de las personas que considero, independientemente del software que sea, si está licenciado o si es un objeto de aprendizaje, debemos respetarlo. Otra de las preguntas que tenía que ver… Sí, por favor. ¿Cómo hacer para que el docente en formación desarrolle competencias en TIC que le permita generar aprendizajes significativos tendientes a mejorar la calidad de la educación? Bueno, yo no voy a polemizar, yo no soy un defensor justamente del aprendizaje significativo. No, respeto muchas cosas del aprendizaje significativo, pero tengo fuertes críticas al aprendizaje significativo, pero este no es el momento para polemizar. Es lo siguiente, claro, yo les decía a ustedes, para generar esas competencias, ¿quién es quien las debe propiciar? El profesor que imparte determinados cursos. Por ejemplo, yo enseño física. Entonces, en física les enseño a mis estudiantes a utilizar algunas herramientas que ellos van a utilizar para su desempeño profesional. Si el profesor que está impartiendo esos cursos desde la universidad no tiene la formación, pues es muy complicado tratar de propiciar el desarrollo de esas competencias en informática en los futuros profesionales. Nosotros desde la universidad nuestra, de la facultad nuestra, hemos venido haciendo, o algunos profesores dicen, yo ya no voy a prestar a la TIC ninguna atención, ya me voy a pensionar. Hemos identificado cuáles áreas son y sin entrar en conflicto con esos profesores, pues traemos a profesionales de otras universidades y damos un seminario taller, qué sé yo, para que los estudiantes tengan la formación y no salgan débiles, porque son áreas claves para ellos. Es así como hemos traído profesionales de varias áreas, de varios contextos, e impartan cursos allí y adicionalmente traemos a profesionales destacados para dar cursos generales a nuestros estudiantes y a nuestro profesorado para compensar esa insuficiencia en determinadas áreas concretas del conocimiento. Porque es muy complicado, reitero, un profesor, ya sea profesional, uno convencerlo de que las TIC son claves en la… Digo, no quiero saber nada de TIC, no quiero, ya me voy a pensionar. Entonces la universidad tiene que tomar correctivos y unos correctivos es impartir cursos que suplan esas falencias de esos estudiantes para generar esas competencias. Esas competencias se hacen desde las áreas específicas del saber, desde la matemática, desde el inglés, desde la estadística. Imagínense usted qué sería la estadística si no recurriera al uso del software para analizar información independiente de software, en física, la simulación y en otras áreas. Entonces la universidad debe ser consciente de esas falencias y por eso se necesita de un plan de incorporación de estas tecnologías desde las diferentes facultades que incluya al profesorado que está impartiendo. Hay que empezar desarrollando las competencias en los profesores que son los que están preparando. Mientras no tengamos eso es muy complejo
propiciar esas competencias en los estudiantes, vamos a tener serias y fuertes falencias. Se requiere actualizar el profesorado. Le reitero, el rector no da clases, el coordinador no da clase. De acuerdo al profesor Cole, son los profesores quienes llevan los cambios a las aulas. Muchas gracias a Andrés, a José y a Alma por sus intervenciones. Yo quisiera, para cerrar, aunque la discusión tiene tanto de largo como de ancho frente a este tema y seguramente se quedaron muchos ámbitos o tópicos de discusión en el camino, sí quisiera retomar como a manera de conclusión algunos temas que considero han sido importantes y que seguramente no agotan la discusión y así se espera que sea porque el tema educativo y este tema en particular de la formación de docentes debe estar en constante y continuo reflexión y diálogo con todos los implicados y todas las instancias y entidades que tienen que ver con el tema. Una de las cosas importantes que frente a las perspectivas y retos de la formación inicial de docentes en relación con la incorporación efectiva de las TICs, es un llamado a estas instituciones formadoras de docentes para que miren la escuela, qué es lo que está sucediendo en la escuela, que observen desde allá los desempeños de los estudiantes y de los docentes y ver cómo estos docentes y estos estudiantes están conviviendo con las TIC. Esto permitirá a las instituciones formadoras de docentes plantear propuestas innovadoras para que a su vez tengan las herramientas suficientes de formar, desarrollar en los futuros docentes las competencias necesarias que se requieren para estos ciudadanos del siglo XXI. Otra cosa importante dentro de este tema que salió aquí en el panel es la definición de las competencias de estos futuros educadores, competencias técnicas, tecnológicas y pedagógicas para que efectivamente la incorporación de las TIC sea real y no se quede en la formalidad. Y en coherencia con esto, la creación de ambientes de aprendizaje en estas instituciones formadoras de docentes, universidades y escuelas normales superiores que permita el desarrollo y fortalecimiento de las competencias definidas. Y hay una apuesta bastante importante también en el tema de fortalecer y tener claras cuáles son las competencias que se requieren de los formadores de formadores. Aquí hay un reto bastante interesante frente a esto, porque las instituciones de educación superior y las escuelas normales superiores pues cuentan con un equipo idóneo y experto, pero que se han quedado relegados en todos estos temas y que es necesario procesos de formación continua, decididos y apoyados tanto por las directivas de la institución como por todas las instancias formadoras de formadores que permitan pues que esto tenga un adelanto y los formadores de formadores pues cuenten con las competencias suficientes para formar a los futuros docentes. El otro tema interesante es todo lo que tiene que ver con la organización y la dinamización de las instituciones formadoras de docentes. Y estamos aquí hablando de las normales y de las universidades. Algunas de las cosas interesantes que salieron aquí es una decidida apuesta en cuanto a la actitud y disposición de toda la comunidad, docentes y directivos, frente a la incorporación de las TIC en los planes de estudio y en el currículo. El otro tema en este aspecto del ordenamiento de las dinámicas institucionales es contar con un plan de gestión en TIC que involucre a toda la comunidad, docentes, directivos, administrativos y estudiantes. Lograr gestión institucional en todas sus áreas, mediada por las TIC, es una buena oportunidad para hacer una apuesta decidida en la incorporación de las TIC en esta institución y en la incorporación de las TIC en su tarea de formar docentes. Una apuesta también decidida en cuanto a infraestructura tecnológica que cierre una brecha entre la práctica y la teoría, un cambio en el currículo y en el plan de estudios en donde la incorporación de las TIC sea transversal a estos planes de estudio, tanto como mediadores en las relaciones que se presentan en los ambientes de aprendizaje de formación de futuros docentes, como posibilidad proyectiva de ser incluidos
en su futuro rol en el ejercicio de la docencia. Una formación de los directivos docentes para que haya un compromiso real con la incorporación del STIC en las instituciones formadoras de docentes, la creación de grupos interdisciplinarios y redes de trabajo que permitan aprendizaje colaborativo para el desarrollo de procesos innovadores en la enseñanza que se imparte en los futuros educadores y que todo esto sea mediado por las TIC, y fortalecer procesos de investigación en la incorporación de TIC para la generación del conocimiento. Nos quedan muchos otros desafíos y problemas que discutir y necesidades que necesitan reflexión, investigación y mucho mayor diálogo, que tiene que ver con el uso ético y riguroso de las herramientas que nos ofrecen las TIC y de los recursos que nos ofrecen las TIC en la formación y para la formación de docentes. Y un desafío aún mayor es pensar frente a todos los desafíos que tienen los docentes que tenemos en nuestras instituciones educativas ya en ejercicio, que esto es solamente uno de los aspectos que tienen que enfrentar, la incorporación de las TIC. Sin embargo, hay muchos otros a los cuales se enfrentan, pero que esta es una herramienta poderosa para poder agilizar, facilitar y dinamizar lo que hace en el aula en sus procesos de enseñanza para el aprendizaje efectivo de los niños. Esto, como algunas de las cosas, vuelvo y reitero, es un tema que tiene muchas aristas y que vale la pena seguir discutiendo y reflexionando en las instituciones formadoras de docentes y en todas aquellas instancias que tenemos que ver con la formación de educadores, tanto la formación continua y la formación inicial de docentes y de directivos docentes. Entonces yo les agradezco, quiero que le regalen por favor un aplauso a nuestros panelistas. Y reitero la invitación para aquellas personas que formularon preguntas que se acerquen con Margarita, que ella tiene algo que comunicarles. Entonces, mil gracias, esperamos que haya sido un espacio pues, de reflexión, diálogo y discusión sobre estos temas. Mil gracias.